Imagina descubrir que la música más famosa de tu abuelo, esa que te dio una vida de lujo y que todo el mundo conoce, en realidad fue robada de un músico ciego que murió en la pobreza sin saber nunca que su creación se volvería inmortal. Esta es la historia real de Isabel, una joven de Nueva Orleans que en el lecho de muerte de su abuelo recibe una confesión que va a cambiar todo lo que creía sobre su familia y sobre la música que la crió. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí para escuchar esta historia conmigo. Sabes, cada vez que cuento una de estas historias, me quedo pensando en cómo la vida puede estar llena de secretos que solo descubrimos cuando ya es demasiado tarde para cambiar algo. Y esta historia que voy a contar hoy es exactamente sobre eso. Deja el like ahí abajo para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ninguna historia nueva que traigo aquí, y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque así puedo entender mejor quién está aquí conmigo y puedo traer historias aún mejores para ti. Esta historia pasa en Nueva Orleans en los años 1920, una época en que la música de jazz estaba naciendo y cambiando el mundo, pero también una época llena de injusticias que muchas veces quedaban escondidas detrás de la fama y el éxito. Es una historia sobre música, sobre culpa, sobre verdades que duelen, pero que necesitan ser contadas. Ahora, sin más charla, que comience la historia. Nunca pensé que el aroma de las magnolias pudiera ser tan sofocante hasta esa tarde de septiembre en que mi abuelo se estaba muriendo. La mansión de él en el Garden District siempre había tenido ese perfume dulce mezclado con el aroma de café achicoria que subía de la cocina, pero ese día parecía que hasta las flores estaban llorando junto con nosotros. Yo estaba sentada al lado de su cama, sosteniendo esa mano que un día había tocado los pianos más famosos de Nueva Orleans, y ahora parecía frágil como papel de seda. Ezequiel Dubois, mi abuelo, era una leyenda viva del jazz. Todo el mundo en Nueva Orleans conocía su historia, cómo había salido de la pobreza para convertirse en uno de los músicos más respetados de la ciudad, especialmente después de que compuso esa melodía que todo el mundo tarareaba por las calles. Midnight in the Quarter era el nombre de la canción, y ella lo había hecho rico y famoso. Yo crecí escuchando esa melodía todos los días, porque el abuelo siempre la tocaba en el piano de la sala cuando yo iba a visitarlo. Pero ese día, mientras él respiraba con dificultad y los médicos susurraban en el pasillo que ya no había nada más que hacer, me di cuenta de que algo era diferente en la forma en que me miraba. Había una tristeza profunda en sus ojos, una tristeza que iba mucho más allá del dolor físico que estaba sintiendo. Era como si estuviera cargando un peso que ya no podía soportar. «Isabel», susurró, y tuve que inclinarme para poder escuchar. «Necesito contarte algo antes de partir, algo que me atormenta desde hace más de 40 años». Pensé que iba a hablar sobre arrepentimientos normales, tal vez sobre no haber pasado más tiempo conmigo o con mi madre, o sobre algún negocio que salió mal. Nunca imaginé que me fuera a contar algo que cambiaría completamente la forma en que lo veía a él y a toda nuestra familia. «La melodía», continuó, y su voz estaba tan baja que apenas podía entender. «Midnight in the Quarter. No es mía, Isabel. Se la robé a un hombre que encontré en un callejón oscuro del French Quarter en 1919. Un bluesman que tocaba como si hubiera vendido el alma al diablo, pero que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su talento al mundo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. La melodía que había definido la carrera de mi abuelo, que había comprado esa casa, que había pagado mis estudios, que se tocaba en todos los clubes de jazz de la ciudad, no era suya. Me quedé mirándolo sin poder hablar, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era joven y desesperado, continuó, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado. Tenía talento, pero no lo suficiente para destacarme entre tantos músicos buenos que había en la ciudad. Cuando escuché a ese hombre tocando en ese callejón, supe inmediatamente que esa melodía era especial. Era la cosa más hermosa que había escuchado en mi vida. Se detuvo para respirar, y pude ver el esfuerzo que estaba haciendo para continuar hablando. El hombre estaba borracho, solo,
tocando para las paredes húmedas y las ratas. Nadie más estaba escuchando. Me quedé escondido en la sombra y memoricé cada nota, cada variación, cada sentimiento que ponía en esa música. Al día siguiente, volví al callejón, pero ya no estaba allí. Nunca más lo vi. Aún no podía hablar. Era como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Mi abuelo, el hombre que admiraba más que a cualquier persona en el mundo, me estaba confesando que había robado la obra de otro músico. Me convencí de que solo la estaba tomando prestada, dijo, y ahora estaba llorando abiertamente. Pensé que si ese hombre fuera realmente bueno, tendría otras oportunidades. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que estaba equivocado. Y cuando la canción tuvo éxito, cuando comencé a ganar dinero y fama con ella, la culpa comenzó a corroerme por dentro. Apretó mi mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. Isabel, necesito que me perdones. Y más que eso, necesito que trates de descubrir quién era ese hombre. Tal vez aún esté vivo, o tal vez tenga familia. Merecen saber la verdad. Merecen recibir el crédito que yo robé. Finalmente logré encontrar mi voz, pero salió temblorosa y baja. Abuelo, ¿por qué nunca contaste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Cerró los ojos y suspiró profundamente. Porque era cobarde, mi querida. Porque cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a admitir lo que había hecho. Y porque tenía miedo de perder el amor y el respeto de las personas que más me importaban, especialmente el tuyo. En ese momento, sentí una mezcla confusa de emociones. Estaba enojada con él por haber mentido durante todos esos años. Estaba triste por verlo sufrir. Estaba confundida sobre qué hacer con esa información. Y estaba asustada por la responsabilidad que estaba poniendo en mis hombros. Pero por encima de todo, aún lo amaba. Seguía siendo mi abuelo, el hombre que me había enseñado a tocar piano, que me había contado historias sobre los viejos tiempos del jazz, que siempre me trató como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Voy a descubrirlo, dije finalmente. Prometo que voy a descubrir quién era ese hombre y voy a hacer lo correcto. Sonrió por primera vez ese día, una sonrisa débil pero genuina. Gracias, Isabel. Ahora puedo partir en paz. Murió 3 horas después, mientras yo sostenía su mano y escuchaba el sonido distante de una banda de jazz tocando en la calle. Era como si la propia Nueva Orleans se estuviera despidiendo de él. Pero yo sabía que mi viaje apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a la muerte del abuelo pasaron como una niebla espesa que baja del Mississippi en las mañanas de invierno. Me movía por los rituales del luto, como si estuviera soñando, organizando el funeral, recibiendo las condolencias, escuchando a las personas hablar sobre el legado extraordinario que Ezequiel Dubois había dejado para el mundo de la música. Cada elogio que escuchaba sobre Midnight in the Quarter era como una puñalada en el pecho, porque ahora sabía la verdad detrás de esa melodía. El velorio se realizó en nuestra casa, como era tradición en la familia. La sala principal se transformó en un santuario para la memoria del abuelo, con fotografías de él tocando en varios clubes famosos, recortes de periódicos elogiando sus presentaciones y, por supuesto, partituras enmarcadas de sus composiciones más conocidas. La partitura de Midnight in the Quarter estaba justo en el centro, en un marco dorado que brillaba bajo la luz de las velas. Cientos de personas vinieron a rendir sus homenajes. Músicos famosos que habían tocado con él, críticos de música que siempre habían elogiado su trabajo, políticos que querían ser vistos al lado de la familia de una leyenda local, y personas comunes que simplemente amaban su música. Todos decían lo mismo: cómo Ezequiel había sido un genio, cómo sus composiciones eran únicas, cómo Midnight in the Quarter era una obra maestra que definía el espíritu de Nueva Orleans. Yo me quedaba allí, vestida de negro, asintiendo con la cabeza y agradeciendo las palabras gentiles, pero por dentro estaba gritando. Quería contarle a todo el mundo que estaban elogiando una mentira, que la canción más famosa de mi abuelo no era suya, que durante décadas había vivido con una culpa que lo estaba matando por dentro.
pero no podía hacer eso. No todavía. Primero necesitaba descubrir la verdad completa. Durante el funeral, el alcalde de la ciudad hizo un discurso sobre cómo Ezequiel Dubois había puesto a Nueva Orleans en el mapa mundial de la música jazz. Habló sobre cómo Midnight in the Quarter se había convertido en un himno no oficial de la ciudad, tocada en todos los festivales, en todas las bodas, en todas las celebraciones importantes. Esta melodía, dijo el alcalde, captura el alma de Nueva Orleans, como ninguna otra música jamás lo ha logrado. Miré el ataúd de mi abuelo y me pregunté si estaba escuchando esas palabras. Me pregunté si finalmente estaba en paz ahora que había compartido su secreto conmigo, o si aún estaba sufriendo por haber llevado esa mentira tan lejos. También me pregunté sobre el verdadero compositor de la melodía, si aún estaba vivo en algún lugar, si sabía que su creación se había vuelto famosa, si se resentía por nunca haber recibido el crédito que merecía. Después del funeral, cuando todos se fueron y la casa quedó silenciosa nuevamente, me senté en el piano de la sala y traté de tocar Midnight in the Quarter, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar las teclas. La melodía que había tocado cientos de veces antes ahora sonaba diferente, cargada de culpa y tristeza. Era como si cada nota me estuviera recordando la confesión de mi abuelo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Mi madre había muerto cuando yo era niña, así que el abuelo era la única familia que realmente tenía. Había sido mi héroe, mi ejemplo de integridad y talento. Descubrir que había construido su carrera encima de una mentira estaba destruyendo la imagen que tenía de él, pero al mismo tiempo entendía por qué había hecho lo que hizo. Nueva Orleans en los años 1920 era un lugar difícil para músicos jóvenes tratando de establecerse. Había tanta competencia, tanto talento, que a veces una pequeña ventaja podía hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso no justificaba lo que había hecho, pero al menos me ayudaba a entender. En los días siguientes, comencé a buscar pistas sobre la confesión de mi abuelo. Revisé sus pertenencias personales, buscando diarios, cartas, cualquier cosa que pudiera darme más información sobre ese encuentro en el callejón en 1919. Encontré algunas cosas interesantes. Fotografías antiguas de él tocando en clubes pequeños antes de hacerse famoso, programas de presentaciones de cuando aún estaba empezando, y algunas anotaciones musicales que parecían ser borradores de composiciones. Pero nada que me diera una pista clara sobre la identidad del bluesman que había creado Midnight in the Quarter. Era como si mi abuelo hubiera borrado deliberadamente cualquier evidencia de ese encuentro, tal vez para protegerse a sí mismo de la verdad que lo atormentaba. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a descubrir quién era ese hombre, costara lo que costara. Se lo debía a mi abuelo, que había cargado esa culpa durante toda su vida. Se lo debía al verdadero compositor de la melodía, que había sido olvidado por la historia. Y me lo debía a mí misma, porque necesitaba entender completamente el legado que había heredado. 2 semanas después del funeral, finalmente logré reunir el valor para comenzar mi investigación de verdad. Había pasado esos días tratando de procesar todo lo que había pasado, pero ahora era hora de actuar. Comencé por los lugares más obvios, los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva Orleans y los periódicos antiguos que cubrían la escena musical de la ciudad en los años 1920. La biblioteca tenía una sección especial dedicada a la historia de la música local, con pilas de periódicos amarillentos, fotografías antiguas y hasta algunas grabaciones en cilindros de cera de los primeros músicos de jazz de la ciudad. Pasé horas hojeando esos materiales, buscando cualquier mención de un bluesman desconocido que pudiera haber tocado en el French Quarter en 1919. El problema era que había cientos de músicos tocando en las calles y en los callejones de la ciudad en esa época. Nueva Orleans siempre había sido un lugar donde la música brotaba naturalmente, donde cualquier esquina podía transformarse en un escenario improvisado. La mayoría de esos músicos nunca fueron documentados, nunca tuvieron sus nombres registrados en ningún lugar. Tocaban por algunas monedas, por un trago de bebida, o simplemente por el placer de hacer música. Pero no me rendí. Continué buscando,
leyendo cada artículo sobre música que pude encontrar de ese periodo. Descubrí cosas fascinantes sobre la escena musical de Nueva Orleans en los años 1920. Cómo el jazz estaba evolucionando rápidamente, cómo músicos negros y blancos a veces tocaban juntos a pesar de la segregación, cómo la ley seca había creado una cultura de clubes clandestinos donde la música floreció. Fue durante una de esas sesiones de investigación que encontré mi primer indicio real. Era una pequeña nota en un periódico de 1919, enterrada entre anuncios de medicinas y noticias políticas. La nota decía: músico callejero impresiona a transeúntes en el French Quarter con interpretaciones únicas de blues tradicional. Testigos reportan que el hombre, conocido solo como Blind Willie, toca con una pasión raramente vista incluso entre los mejores músicos de la ciudad. Mi corazón se disparó cuando leí eso. Blind Willie. Finalmente tenía un nombre, aunque fuera solo un apodo. Y la fecha de la nota coincidía perfectamente con lo que mi abuelo me había contado. Copié el artículo y continué buscando, ahora con un enfoque específico. En los días siguientes, encontré algunas menciones más dispersas de Blind Willie en los periódicos de la época. Aparentemente, era conocido por tocar en diferentes lugares del French Quarter, siempre solo, siempre con una intensidad emocional que impresionaba a quien lo escuchaba. Pero la información era vaga y contradictoria. Algunos artículos decían que era ciego de nacimiento, otros sugerían que había perdido la vista en un accidente. Algunos lo describían como un hombre joven, otros como alguien de mediana edad. Lo que todos los relatos tenían en común era la descripción de su talento extraordinario. Una crítica musical de 1920 decía: aunque Blind Willie toca solo en las calles, su habilidad musical rivaliza con la de los mejores artistas que se presentan en los clubes más refinados de la ciudad. Hay una autenticidad en su música que toca el alma de quien tiene la suerte de escucharlo. Comencé a obsesionarme con esa búsqueda. Pasaba todos los días en la biblioteca. Después caminaba por las calles del French Quarter, tratando de imaginar cómo era la vida musical de la ciudad 100 años atrás. Miraba los callejones estrechos y húmedos y trataba de visualizar a mi abuelo joven, escondido en las sombras, escuchando a Blind Willie tocar esa melodía que cambiaría su vida para siempre. Pero cuanto más descubría sobre Blind Willie, más preguntas surgían. ¿Por qué nunca había grabado nada? ¿Por qué había desaparecido de los periódicos después de 1920? ¿Qué había pasado con él? Y más importante, ¿sabía que su melodía había sido robada? También comencé a conversar con músicos más viejos que aún estaban vivos y que podrían haber escuchado historias sobre esa época. La mayoría no sabía nada sobre Blind Willie, pero algunos recordaban vagamente haber oído hablar de un bluesman ciego que tocaba en las calles antes de desaparecer misteriosamente. Un viejo pianista llamado Samuel, que tocaba en un bar pequeño en el Marigny, me dijo algo que me dejó aún más intrigada. Recuerdo que mi padre hablaba sobre un músico ciego que tocaba blues como nadie más, dijo, moviendo distraídamente las teclas del piano mientras hablaba. Decía que el hombre tenía un don especial, que lograba hacer llorar a las personas solo de escucharlo tocar. Pero un día simplemente desapareció, y nadie nunca supo qué pasó con él. Esa conversación me hizo darme cuenta de que estaba lidiando con más que solo una cuestión de autoría musical. Estaba tratando de reconstruir la vida de un hombre que había sido olvidado por la historia, alguien cuyo talento había sido borrado no solo por el robo de mi abuelo, sino también por las circunstancias sociales de la época. Blind Willie probablemente era un hombre negro y pobre, tocando en una ciudad donde esas características hacían casi imposible conseguir reconocimiento oficial. Eso me hizo sentir aún más determinada a descubrir la verdad. No era solo sobre limpiar la conciencia de mi abuelo, o sobre entender mi propio legado familiar. Era sobre hacer justicia a un artista que había sido doblemente robado. Primero de su música, después de su memoria. Después de semanas investigando en bibliotecas y conversando con músicos viejos, decidí que necesitaba ir directo a la fuente. Si realmente quería entender lo que había pasado entre mi abuelo y Blind Willie, necesitaba caminar por las mismas calles donde todo había ocurrido, respirar el mismo aire, sentir la misma atmósfera que había inspirado a tantos músicos a lo largo de los años.
El French Quarter de hoy es muy diferente de lo que era en 1919, pero aún mantiene esa magia especial que hace que Nueva Orleans sea única en el mundo. Comencé mis caminatas muy temprano en la mañana, cuando las calles aún estaban relativamente vacías, y podía imaginar mejor cómo era la vida musical de la ciudad 100 años atrás. Caminé por todas las calles y callejones del barrio, prestando atención especial a los lugares más oscuros y aislados, donde un músico solitario podría tocar sin ser molestado. Había algo casi espiritual en esa búsqueda, como si estuviera tratando de conectarme con los fantasmas del pasado musical de la ciudad. Fue durante una de esas caminatas que conocí a Marcus, un historiador local que trabajaba dando tours sobre la historia del jazz en Nueva Orleans. Estaba parado frente a lo que hoy es un restaurante turístico, pero que en los años 1920 era uno de los clubes de jazz más famosos de la ciudad. Me acerqué a él y le expliqué que estaba investigando sobre músicos callejeros de la época, sin mencionar específicamente mi conexión personal con el asunto. Marcus se interesó inmediatamente en mi investigación. Me contó que había pasado años estudiando la música de Nueva Orleans y que sabía mucho sobre los músicos menos conocidos que habían contribuido al desarrollo del jazz y del blues en la ciudad. La historia oficial solo cuenta sobre los músicos que se hicieron famosos, dijo, pero había cientos de artistas talentosos que nunca tuvieron la oportunidad de grabar o de presentarse en los grandes clubes. Cuando mencioné a Blind Willie, sus ojos se iluminaron. «Ah, tú también has oído hablar de él», dijo Marcus. «He estado investigando sobre ese tipo durante años. Hay algo muy misterioso sobre su historia. Me llevó a un café pequeño y acogedor, donde podíamos conversar con más privacidad. Marcus me contó que había encontrado varias referencias a Blind Willie en documentos antiguos, pero que todas las pistas parecían llevar a callejones sin salida. Lo interesante es que aparece en varios relatos entre 1918 y 1920, siempre descrito como un músico extraordinario, pero después de eso es como si se hubiera evaporado», explicó Marcus. También me mostró algunas fotografías antiguas que había coleccionado a lo largo de los años. Una de ellas, tomada en 1919 en Royal Street, mostraba una pequeña multitud reunida alrededor de un músico que estaba tocando en la acera. La foto estaba descolorida y era difícil ver detalles, pero Marcus señaló una figura en el centro de la imagen. «Creo que ese puede ser Blind Willie», dijo. «La fecha y el lugar coinciden con los relatos que he encontrado». Miré la fotografía con el corazón latiendo fuerte. ¿Era posible que estuviera viendo al hombre que había creado la melodía que definía la carrera de mi abuelo? La figura en la foto era indistinta, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía el instrumento, que transmitía la pasión y la intensidad que todos los relatos mencionaban. Marcus también me contó sobre un viejo músico llamado Clarence, que vivía en un asilo en el Bywater y que podría tener información valiosa sobre esa época. Clarence tiene más de 90 años y a veces su memoria falla, pero cuando está bien, logra recordar detalles increíbles sobre los primeros días del jazz en Nueva Orleans, dijo Marcus. Al día siguiente, fui a visitar a Clarence en el asilo. Era un lugar triste, con pasillos largos que olían a desinfectante y salas llenas de personas ancianas que parecían haber sido olvidadas por el mundo. Clarence estaba sentado en una silla de ruedas cerca de una ventana, mirando el jardín con ojos que ya no veían muy bien. Cuando me presenté y expliqué que estaba investigando sobre músicos antiguos de Nueva Orleans, su rostro se iluminó. Era obvio que le encantaba hablar sobre los viejos tiempos. «Ah, esa era una época especial», dijo con una voz ronca pero llena de nostalgia. La música estaba en todas partes, saliendo de cada puerta, de cada ventana, de cada esquina. Cuando mencioné a Blind Willie, Clarence se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando en memorias muy antiguas. «Blind Willie», repitió lentamente. «Sí, lo recuerdo. Tocaba como si tuviera el diablo en los dedos. Hacía que las personas se detuvieran en la calle solo para escuchar». Me contó que había visto a Blind Willie tocar varias veces a finales de los años 1910 y principios de los años 1920. Tenía una forma especial de tocar blues que nunca escuché en nadie más, dijo Clarence.
Parecía que estaba contando toda su vida a través de la música, todos los dolores y alegrías que había sentido. Pero entonces Clarence dijo algo que me dejó helada. Lo extraño es que dejó de aparecer de repente. Un día estaba tocando en Royal Street como siempre. Al día siguiente nadie más lo vio. Corrió el rumor en esa época de que había muerto, pero nadie sabía con certeza qué había pasado. Le pregunté si recordaba alguna canción específica que Blind Willie tocara, y Clarence comenzó a tararear una melodía bajito. Mi sangre se heló cuando reconocí inmediatamente la melodía de Midnight in the Quarter. Era exactamente la misma canción, nota por nota, que mi abuelo había hecho famosa. Esa canción, dije tratando de mantener la voz firme. ¿Recuerdas algo más sobre ella? Clarence dejó de tararear y me miró con curiosidad. Esa era la canción favorita de Blind Willie. La tocaba casi todas las noches, siempre con una pasión que daba escalofríos. Era como si esa melodía fuera parte de su alma. En ese momento, tuve la certeza absoluta de que había encontrado al verdadero compositor de Midnight in the Quarter. Ahora necesitaba descubrir qué había pasado con Blind Willie y por qué había desaparecido tan misteriosamente. Después de la conversación con Clarence, sabía que estaba en el camino correcto, pero aún necesitaba más información para entender completamente lo que había pasado entre mi abuelo y Blind Willie. Volví a los archivos con una nueva energía, ahora buscando específicamente cualquier cosa relacionada con la desaparición de Blind Willie en 1920. Fue Marcus quien me dio la siguiente pista importante. Había encontrado un diario antiguo en una librería de segunda mano, escrito por un periodista que cubría la escena musical de Nueva Orleans en los años 1920. El diario estaba en pésimo estado, con páginas amarillentas y algunas partes ilegibles, pero contenía observaciones detalladas sobre varios músicos de la época. «Hay una entrada aquí que necesitas ver», dijo Marcus, abriendo el diario en una página marcada con un papel. Comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1920. Supe hoy que Blind Willie, el extraordinario bluesman que tocaba en las calles del Quarter, fue encontrado muerto en su cuarto miserable en Rampart Street. Dicen que fue el corazón, pero sospecho que fueron la bebida y la pobreza las que lo mataron. Una pérdida terrible para la música de nuestra ciudad. Este hombre tenía un talento que pocos poseen, pero nunca tuvo la oportunidad de mostrar al mundo lo que era capaz de hacer. Mi corazón se apretó cuando escuché eso. Blind Willie había muerto solo unos meses después del encuentro con mi abuelo. Eso explicaba por qué nunca había reclamado sobre el robo de la melodía, por qué nunca había tratado de registrar la canción como suya. Había muerto sin saber que su creación se volvería famosa en las manos de otro hombre, pero había algo más en la entrada del diario que me llamó la atención. El periodista mencionaba que Blind Willie vivía en Rampart Street, un área que sabía que quedaba muy cerca del French Quarter. Si lograba descubrir exactamente dónde vivía, tal vez pudiera encontrar más información sobre su vida. Pasé los próximos días investigando registros de propiedad y listas de inquilinos de Rampart Street de 1920. Era un trabajo tedioso, pero finalmente encontré lo que buscaba. Un registro de muerte de un hombre llamado William Willie Johnson, descrito como músico, que había muerto en marzo de 1920 en un cuarto alquilado en el número 1247 de Rampart Street. El descubrimiento del nombre real de Blind Willie fue emocionante, pero también me dejó aún más triste. William Johnson. Ahora ya no era solo una figura misteriosa de la historia musical de Nueva Orleans. Era una persona real, con un nombre real, que había vivido y muerto en la pobreza mientras poseyó un talento extraordinario. Fui hasta la dirección en Rampart Street, aunque sabía que el edificio original probablemente ya no existía. Como esperaba, el lugar ahora estaba ocupado por un estacionamiento, pero había una señora anciana sentada en el porche de la casa de al lado, que parecía haber vivido allí durante mucho tiempo. Cuando me acerqué y expliqué que estaba investigando sobre alguien que había vivido en esa calle en los años 1920, se interesó. «Mi abuela vivía en esta casa en esa época», dijo. Siempre contaba historias sobre los viejos tiempos del barrio. La señora, que se llamaba Dorothy, me invitó a entrar y tomar un café. Me contó que su abuela había mencionado varias veces a un músico ciego que vivía en el edificio de al lado
y que tocaba música hermosa, pero que había muerto joven. La abuela decía que era una tristeza escucharlo tocar, porque podía sentir todo el dolor que cargaba en la vida, dijo Dorothy. Pero fue cuando Dorothy me mostró una caja de objetos antiguos que habían pertenecido a su abuela que encontré algo realmente extraordinario. En medio de fotografías viejas y documentos amarillentos, había una partitura manuscrita, escrita a mano en papel que casi se estaba deshaciendo. La abuela siempre decía que encontró esto en el cuarto del músico después de que murió, explicó Dorothy. El propietario iba a tirar todo, pero ella pensó que era una pena desperdiciar música hermosa. Miré la partitura con el corazón latiendo fuerte. Era Midnight in the Quarter, escrita en la caligrafía cuidadosa de William Johnson. Pero no era solo la melodía básica que mi abuelo había hecho famosa. Había variaciones, armonías complejas, anotaciones sobre diferentes formas de interpretar la música. Era obvio que William había trabajado en esa composición durante mucho tiempo, desarrollándola y perfeccionándola. En el margen de la partitura, había escrito algunas palabras que me hicieron llorar. Para mi madre, que me enseñó que la música puede curar cualquier dolor. Era una dedicatoria simple, pero cargada de amor y nostalgia. Dorothy me dejó quedarme con la partitura, diciendo que su abuela estaría feliz de saber que la música de William finalmente sería reconocida. Salí de allí con la prueba definitiva de que Midnight in the Quarter había sido creada por William Johnson, no por mi abuelo. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Sabía quién era el verdadero compositor. Sabía cuándo y dónde mi abuelo había escuchado la música por primera vez. Y sabía por qué William nunca había reclamado el crédito que merecía. Había muerto antes incluso de saber que su melodía se volvería famosa. Pero saber la verdad completa no hacía mi situación más fácil. De hecho, hacía todo más complicado. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Podía mantener el secreto, como mi abuelo había hecho durante toda su vida, o podía revelar la verdad y destruir el legado que él había construido. La partitura manuscrita de William Johnson estaba en mi mesa, mirándome como una acusación silenciosa. Cada nota escrita a mano por él era un recordatorio de que la justicia había sido negada a un hombre talentoso que merecía mucho más de lo que la vida le había dado. Tener la partitura original de William Johnson en mis manos cambió todo para mí. Ya no era solo una cuestión de descubrir la verdad, sino de decidir qué hacer con ella. Pasaba horas mirando esas notas escritas a mano, imaginando a William solo en su cuarto miserable, creando una melodía que tocaría el corazón de miles de personas, sin saber nunca que su música se volvería inmortal. Durante las semanas siguientes, me adentré aún más en la vida de William Johnson. Descubrí que había nacido en una plantación de algodón en Mississippi y había perdido la vista a los 15 años, debido a una infección que no fue tratada adecuadamente. Su familia era demasiado pobre para pagar un médico, así que tuvo que aprender a vivir en la oscuridad, literal y figurativamente. La música había sido su salvación. Aprendió a tocar guitarra y armónica solo, desarrollando un estilo único que mezclaba los blues tradicionales del Delta con influencias del jazz que estaban naciendo en Nueva Orleans. Cuando llegó a la ciudad en 1918, ya era un músico maduro, con una voz musical propia que impresionaba a todos los que lo escuchaban. Pero William había llegado a Nueva Orleans en el momento equivocado de la historia. Era una época de gran segregación racial, cuando los músicos negros tenían pocas oportunidades de grabar o presentarse en los clubes más prestigiosos. Incluso músicos negros talentosos como Louis Armstrong y Jelly Roll Morton enfrentaban dificultades para conseguir reconocimiento. Y William, siendo ciego y extremadamente pobre, tenía aún menos oportunidades. También descubrí más detalles sobre la noche en que mi abuelo había escuchado a William tocar. A través de anotaciones en el diario de otro músico de la época, supe que William solía tocar en un callejón específico, detrás de lo que hoy es el Café du Monde, siempre las noches de viernes, cuando había más movimiento en el Quarter y podía ganar algunas monedas de los transeúntes. Era exactamente donde mi abuelo dijo que lo había encontrado. Podía imaginar la escena. William sentado en el suelo húmedo del callejón, tocando su música con toda la pasión de su alma,
mientras mi abuelo joven y ambicioso se escondía en las sombras, memorizando cada nota de la melodía que cambiaría su vida. Lo que más me molestaba era entender las motivaciones de mi abuelo. No era un hombre malo, yo sabía eso. Había sido gentil conmigo durante toda mi infancia. Había ayudado a otros músicos jóvenes a lo largo de su carrera. Había donado dinero a causas benéficas. Pero en ese momento crucial de su juventud, había hecho una elección que lo atormentaría por el resto de su vida. Encontré algunas cartas que había escrito a mi abuela en los primeros años de su matrimonio, donde mencionaba vagamente la culpa que sentía sobre el éxito de Midnight in the Quarter. En una carta de 1925, escribió: «A veces despierto en medio de la noche escuchando esa melodía, y me pregunto si merezco toda la fama que me ha traído. Hay fantasmas en mi música, querida, fantasmas que me atormentan». Mi abuela había muerto cuando yo era muy pequeña, así que nunca pude preguntarle si sabía algo sobre el secreto de mi abuelo. Pero por las cartas, parecía que él nunca le había contado la verdad completa a ella tampoco. Había cargado esa culpa solo durante toda su vida. Eso me hizo entender mejor por qué había esperado hasta el lecho de muerte para contarme la verdad. No era solo cobardía, como había dicho. Era también amor. No quería destruir la imagen que yo tenía de él, mientras aún estaba vivo, para lidiar con mi decepción. Prefirió morir sabiendo que yo lo amaba, aunque eso significara dejarme con la carga de decidir qué hacer con su secreto. Pero cuanto más aprendía sobre William Johnson, más injusto parecía todo. Había sido un genio musical que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su talento al mundo. Había muerto en la pobreza y el anonimato, mientras mi abuelo construía una carrera brillante encima de su creación. Era una injusticia que iba mucho más allá de la cuestión personal entre dos hombres. Era un reflejo de las desigualdades sociales y raciales que impedían que talentos como el de William fueran reconocidos. Comencé a preguntarme cuántos otros William Johnsons había en la historia de la música americana. ¿Cuántos músicos negros y pobres habían creado melodías que fueron apropiadas por artistas blancos y más privilegiados? ¿Cuántas veces la historia oficial de la música había borrado a los verdaderos creadores en favor de aquellos que tenían más acceso a los medios de producción y distribución? Esta reflexión me hizo darme cuenta de que mi decisión sobre qué hacer con la verdad sobre Midnight in the Quarter era más grande que solo honrar la memoria de mi abuelo o de William Johnson. Era sobre justicia histórica, sobre dar voz a los que fueron silenciados, sobre reconocer que la creatividad artística no conoce color o clase social. Al mismo tiempo, no podía ignorar el impacto que revelar la verdad tendría en la memoria de mi abuelo y en nuestra familia. Había sido genuinamente amado por muchas personas. Había inspirado a músicos jóvenes. Había contribuido a la cultura de Nueva Orleans de muchas maneras positivas. Destruir su legado sería justo con William, pero sería injusto con todas las personas que habían sido tocadas por la música y la personalidad de mi abuelo. Era un dilema moral complejo, sin respuestas fáciles. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias profundas e irreversibles, pero también sabía que no podía simplemente ignorar la verdad que había descubierto. William Johnson merecía ser recordado, y su contribución a la música americana merecía ser reconocida. Después de descubrir todo sobre William Johnson, sabía que necesitaba dar el siguiente paso: tratar de encontrar descendientes de él o personas que pudieran haber sido impactadas por su vida. Si iba a revelar la verdad sobre Midnight in the Quarter, quería estar segura de que lo estaba haciendo de la manera correcta, honrando no solo la memoria de William, sino también respetando cualquier familia que pudiera haber dejado atrás. La búsqueda de descendientes de William se mostró aún más difícil de lo que había sido descubrir su identidad. Los registros de personas pobres en los años 1920, especialmente personas negras en el sur, eran escasos y muchas veces inexactos. Pero estaba determinada a intentar. Comencé investigando registros de nacimiento y muerte en Mississippi, tratando de rastrear la familia de William antes de que llegara a Nueva Orleans. Descubrí que había nacido en un pueblo pequeño llamado Clarksdale, conocido como la cuna del Delta Blues. Sus padres se llamaban Samuel y Mary Johnson, y tenía al menos 2 hermanas menores. El viaje hasta Clarksdale fue emocionalmente intenso. Era un pueblo pequeño,
aún marcado por la pobreza y las cicatrices de la segregación, pero también vibrante con la historia musical que había nacido allí. Visité el Museo Local del Blues y conversé con historiadores que conocían bien las familias antiguas de la región. Fue allí donde conocí al reverendo James Washington, un hombre de 80 años que había pasado toda su vida documentando la historia de las familias negras de Clarksdale. Cuando mencioné el nombre William Johnson, inmediatamente supo de quién estaba hablando. Willie Johnson, dijo, usando el apodo familiar. Por supuesto que lo recuerdo. Mi padre solía hablar sobre ese muchacho que tocaba música como un ángel, incluso después de quedarse ciego. Fue una tragedia cuando se fue a Nueva Orleans y nunca más regresó. El reverendo Washington me contó que la familia Johnson había sido devastada por la pobreza y la enfermedad. Los padres de William habían muerto jóvenes y sus hermanas se habían mudado a Chicago durante la Gran Migración, buscando mejores oportunidades en el norte. No sabía si alguna de ellas aún estaba viva, pero me dio los nombres: Ruth Johnson Williams y Sarah Johnson Davis. De vuelta en Nueva Orleans, contraté a un investigador privado para ayudarme a rastrear a las hermanas de William. Después de semanas de investigación, descubrimos que Ruth había muerto en los años 1980, pero Sarah aún estaba viva, viviendo en un asilo en Chicago. Tenía 93 años y, según el investigador, aún estaba mentalmente lúcida. El viaje a Chicago fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Estaba a punto de conocer a la hermana del hombre cuyo talento había sido robado por mi abuelo. ¿Cómo iba a explicar quién era y por qué la estaba buscando? ¿Cómo iba a contarle sobre la melodía famosa que su hermano había creado? Sarah Johnson Davis estaba sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana de su cuarto en el asilo cuando llegué. Era una mujer pequeña y frágil, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia y curiosidad. Cuando me presenté y dije que estaba investigando sobre su hermano William, se emocionó. «Willie», dijo con una voz temblorosa pero llena de cariño. «Hace tanto tiempo que nadie menciona a mi hermano Willie. Era el más talentoso de todos nosotros, ¿sabes? Tocaba música que hacía llorar a todo el mundo de tan hermosa». Pasé horas conversando con Sarah sobre William. Me contó historias de su infancia, cómo había aprendido a tocar música después de perder la vista, cómo toda la familia sabía que tenía un don especial. También me contó sobre la última carta que había recibido de él, poco antes de su muerte en Nueva Orleans. Escribió que había compuesto una canción especial, una melodía que pensaba que podía cambiar su vida, dijo Sarah. Decía que iba a tratar de grabarla, que tal vez finalmente lograría salir de la pobreza. Pero después de eso, nunca más supimos de él. Solo descubrimos que había muerto meses después, cuando alguien de Nueva Orleans escribió para contarnos. Mi corazón se partió al escuchar eso. William había muerto lleno de esperanza sobre su música, sin saber que realmente cambiaría una vida, pero no la suya. Sabía que tenía que contarle la verdad a Sarah, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirla. Finalmente, respiré profundo y comencé a explicar. Conté sobre mi abuelo, sobre la confesión en el lecho de muerte, sobre mi investigación. Cuando llegué a la parte sobre Midnight in the Quarter, Sarah se quedó muy callada. ¿Estás diciendo que la música de mi hermano se volvió famosa?, preguntó después de un largo silencio. Sí, respondí. Muy famosa. Se toca en todo el mundo. Pero el crédito se le dio a mi abuelo, no a William. Sarah cerró los ojos y se quedó en silencio por varios minutos. Podía ver lágrimas rodando por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una mezcla de tristeza y orgullo. Willie siempre supo que era especial, dijo. Siempre decía que un día todo el mundo iba a escuchar su música. Solo quería que hubiera vivido para ver que eso pasara. Le pregunté a Sarah qué le gustaría que hiciera con esa información. Pensó por un largo tiempo antes de responder. Quiero que el mundo sepa que mi hermano existió, dijo finalmente. Quiero que las personas sepan que Willie Johnson creó algo hermoso, incluso viviendo una vida tan difícil. No me importa el dinero o la fama, solo quiero que sea recordado. En ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No era sobre destruir el legado de mi abuelo o sobre ganar dinero para la familia de William. Era sobre justicia, sobre memoria,
sobre dar a William Johnson el reconocimiento que merecía desde hacía más de 100 años. Después de conocer a Sarah y escuchar sus palabras sobre querer que William fuera recordado, volví a Nueva Orleans con una claridad que no tenía antes. Sabía que necesitaba revelar la verdad sobre Midnight in the Quarter, pero quería hacerlo de una forma que honrara tanto la memoria de William como el legado complejo de mi abuelo. Pasé semanas pensando en la mejor manera de contar esa historia. Podía simplemente dar una entrevista a un periódico, revelar todo de una vez y dejar que el mundo juzgara. Pero eso parecería sensacionalista, como si solo estuviera tratando de causar escándalo. Quería algo más profundo, más respetuoso con todas las personas involucradas. Fue entonces cuando tuve la idea de escribir un libro, no solo sobre el robo de la melodía, sino sobre toda la historia, la vida de William Johnson, el viaje musical de mi abuelo, el contexto social y racial de Nueva Orleans en los años 1920 y mi propio descubrimiento de la verdad. Sería una forma de contar la historia completa, con toda su complejidad y matices. Pero antes de comenzar a escribir, sabía que necesitaba hacer una cosa más. Quería organizar un concierto especial, una presentación de Midnight in the Quarter, que acreditara a William Johnson como el verdadero compositor. Sería mi forma de oficialmente devolverle el reconocimiento que merecía. Comencé a planear el evento, contactando músicos locales, el centro cultural de la ciudad, periodistas especializados en música. Quería que fuera algo especial, no solo una corrección histórica, sino una celebración de la música y la vida de William Johnson. Lo más difícil fue decidir cómo presentar a mi abuelo en esa historia. No quería demonizarlo, porque sabía que no era un hombre malo. Había hecho una elección equivocada cuando era joven y había cargado la culpa durante toda su vida. Pero tampoco podía minimizar el impacto de sus acciones en la vida de William y en la historia de la música. Durante ese periodo de planificación, recibí una llamada inesperada. Era Marcus, el historiador que me había ayudado en la investigación. Había encontrado algo más sobre William Johnson que pensaba que debería ver. Marcus había descubierto una grabación real de William Johnson tocando Midnight in the Quarter. Encontré esto en los archivos de la universidad, dijo Marcus cuando nos encontramos al día siguiente. Era parte de una colección de grabaciones de campo que un antropólogo hizo en 1919, documentando músicos callejeros de Nueva Orleans. La calidad no es buena, pero definitivamente es él. Mis manos temblaban cuando Marcus puso el cilindro de cera en el aparato antiguo. El sonido que salió estaba lleno de chirridos y ruidos, pero por debajo de toda la interferencia, podía escuchar claramente la voz de William Johnson cantando y tocando guitarra. Era Midnight in the Quarter, pero no la versión pulida y arreglada que mi abuelo había hecho famosa. Era la versión original, cruda, llena de emoción y dolor. La voz de William era profunda y ronca, cargada de una tristeza que parecía venir del fondo del alma. Cantaba sobre soledad, sobre sueños perdidos, sobre la esperanza de días mejores que tal vez nunca llegarían. Era imposible escuchar esa grabación sin emocionarse. «Esto lo cambia todo», le dije a Marcus después de que terminó la grabación. Ahora tenemos prueba definitiva no solo de que William compuso la música, sino de cómo debería sonar originalmente. Marcus estuvo de acuerdo. Esa grabación es un tesoro histórico. Es la única evidencia que tenemos de la voz real de William Johnson. El mundo necesita escuchar esto. Sabía que Marcus tenía razón. La grabación hacía mi responsabilidad aún mayor. Ya no era solo sobre dar crédito a William por la composición. Era sobre preservar su voz, su interpretación, su alma musical para las futuras generaciones. Decidí que la grabación sería el centro de mi concierto especial. Iba a tocar la versión original de William primero, después mostrar cómo mi abuelo había adaptado y arreglado la música. Sería una forma de mostrar tanto el genio original de William como el talento de mi abuelo, sin esconder la verdad sobre cómo había pasado todo. Pero organizar el concierto se estaba mostrando más complicado de lo que había imaginado. Algunos músicos locales se mostraron vacilantes en participar cuando supieron que el evento iba a cuestionar el legado de Ezequiel Dubois. Mi abuelo aún era muy respetado en la comunidad musical de Nueva Orleans,
y algunas personas no querían involucrarse en algo que pudiera manchar su reputación. Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba enfrentando el mismo tipo de resistencia que muchas verdades históricas enfrentan. Las personas prefieren mantener sus leyendas intactas a confrontar realidades complejas e incómodas, pero estaba determinada a continuar. Afortunadamente, no todos pensaban así. Varios músicos jóvenes, especialmente aquellos que se interesaban por la historia real del jazz y del blues, se entusiasmaron con la idea de participar. Entendían la importancia de corregir injusticias históricas y de dar voz a los artistas que habían sido olvidados. Una de las personas que más me apoyó fue Denise, una cantante de blues local que había crecido escuchando historias sobre músicos desconocidos que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Esto pasó con muchos artistas negros a lo largo de la historia, me dijo. Es hora de que comencemos a contar la verdad sobre quién realmente creó la música que amamos. Denise se ofreció para cantar Midnight in the Quarter en el concierto, tanto en la versión original de William como en la versión adaptada de mi abuelo. Tenía una voz poderosa y emotiva que sabía que haría justicia a la música de William. Mientras organizaba el concierto, también comencé a escribir el libro. Era un proceso doloroso, porque significaba revivir todo el viaje emocional que había pasado desde la confesión de mi abuelo. Pero también era catártico, una forma de procesar todos los sentimientos conflictivos que tenía sobre descubrir la verdad. Escribir sobre William Johnson fue especialmente conmovedor. Cuanto más investigaba sobre su vida, más admiraba su resistencia y su talento. Había enfrentado obstáculos que la mayoría de las personas no podrían superar, pero nunca había perdido su pasión por la música. Incluso viviendo en la pobreza y lidiando con la ceguera, había creado algo hermoso que tocaría corazones por generaciones. Escribir sobre mi abuelo fue más complicado. Quería ser honesta sobre lo que había hecho, pero también quería mostrar su humanidad. No era un villano de historieta. Era un hombre joven y ambicioso que había hecho una elección equivocada y había pasado el resto de su vida pagando por ella emocionalmente. A través de la escritura, comencé a entender mejor las presiones que mi abuelo había enfrentado como músico joven en Nueva Orleans en los años 1920. La competencia era feroz. Las oportunidades eran limitadas, y el éxito muchas veces dependía tanto de la suerte como del talento. Eso no justificaba lo que había hecho, pero me ayudaba a entender por qué lo había hecho. También comencé a entender mejor las injusticias sistémicas que habían impedido que William consiguiera reconocimiento por su talento. No era solo una cuestión de que mi abuelo hubiera robado su música. Era sobre todo un sistema que hacía casi imposible para músicos negros y pobres conseguir acceso a los medios de grabación y distribución. Esta comprensión más amplia me hizo darme cuenta de que mi historia era solo un ejemplo de un problema mucho mayor. ¿Cuántas otras melodías habían sido apropiadas? ¿Cuántos otros talentos habían sido olvidados? Mi libro podía ser una forma de llamar la atención sobre estas cuestiones más amplias. El concierto tuvo lugar en una noche calurosa de octubre, en el mismo teatro donde mi abuelo había hecho algunas de sus presentaciones más memorables. Había elegido el lugar a propósito, queriendo que el evento ocurriera en un espacio que fuera significativo para la historia musical de nuestra familia. El teatro estaba lleno. Había músicos, historiadores, periodistas y personas comunes que simplemente amaban la música y estaban curiosas sobre la historia que iba a contar. Sara había viajado desde Chicago para estar presente y la había puesto en la primera fila, donde podía ver todo claramente. Antes de que comenzara el concierto, subí al escenario para explicar lo que estábamos haciendo allí. Mi corazón latía fuerte, pero sabía que era importante establecer el contexto correcto para lo que las personas iban a escuchar. Esta noche no es sobre destruir la memoria de nadie, comencé. Es sobre honrar la verdad y dar reconocimiento a un artista que merece ser recordado. William Johnson creó algo hermoso en una vida que fue demasiado difícil. Es hora de que el mundo lo sepa. Primero, tocamos la grabación original de William. El teatro se quedó completamente silencioso, mientras su voz ronca y emocionada llenaba el espacio. Incluso con toda la interferencia de la grabación antigua, era imposible no sentir la pasión y el talento que emanaban de esa música.
Cuando terminó la grabación, hubo un momento de silencio profundo antes de que comenzaran los aplausos. Después, Dennis subió al escenario y cantó Midnight in the Quarter, de la forma como William la había concebido originalmente. Había estudiado la grabación cuidadosamente y logró capturar no solo la melodía, sino también el sentimiento detrás de ella. Su interpretación fue poderosa y conmovedora, trayendo a William Johnson de vuelta a la vida por unos minutos preciosos. A continuación, presentamos la versión que mi abuelo había hecho famosa. Era interesante escuchar las dos versiones una después de la otra, porque mostraba tanto las similitudes como las diferencias. Mi abuelo había mantenido la estructura melódica básica, pero había añadido arreglos más sofisticados y había cambiado algunas de las letras para hacerlas más comerciales. No era que la versión de mi abuelo fuera mala, de hecho, tenía sus propios méritos musicales, pero era obvio que la versión original de William tenía una autenticidad emocional que la versión adaptada no podía igualar. Después de las presentaciones musicales, conté la historia completa. Hablé sobre la confesión de mi abuelo, sobre mi investigación, sobre encontrar a Sarah, sobre descubrir la grabación. Hablé sobre las complejidades morales de la situación, sobre cómo era posible amar a alguien y aún reconocer que esa persona había hecho algo equivocado. La reacción del público fue variada. Algunas personas se emocionaron visiblemente, especialmente cuando hablé sobre la vida difícil de William y sobre cómo había muerto sin saber que su música se volvería famosa. Otras parecían incómodas, tal vez porque admiraban a mi abuelo y no querían que su imagen fuera manchada. Pero la mayoría de las personas pareció entender que no estaba tratando de demonizar a mi abuelo o causar escándalo. Simplemente estaba tratando de contar la verdad y dar a William Johnson el reconocimiento que merecía. Después del concierto, Sarah subió al escenario conmigo. Estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría. «Gracias por traer de vuelta a mi hermano», le dijo al público. Él habría estado tan feliz de saber que su música tocó tantos corazones. En los meses que siguieron, la historia ganó atención nacional. Periódicos y revistas de música escribieron artículos sobre el descubrimiento, y la grabación original de William fue digitalizada y puesta disponible en línea para que personas de todo el mundo pudieran escucharla. Hubo algunas críticas, principalmente de personas que pensaban que debería haber mantenido el secreto de la familia. Algunos fanáticos de mi abuelo se enojaron, sintiendo que había traicionado su memoria. Pero la mayoría de las reacciones fueron positivas, especialmente de músicos e historiadores que entendían la importancia de corregir injusticias históricas. Mi libro fue publicado al año siguiente y se convirtió en un éxito inesperado, no solo por la historia dramática, sino porque tocaba cuestiones más amplias sobre apropiación cultural, injusticia racial y la complejidad de la naturaleza humana. Muchas personas me dijeron que la historia las había hecho reflexionar sobre sus propios valores morales y sobre cómo lidiar con verdades incómodas. Lo más importante para mí fue que William Johnson finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Midnight in the Quarter ahora está oficialmente acreditada a él como compositor original, con mi abuelo listado como arreglista. Su historia se cuenta en museos de música, su grabación se estudia en cursos de historia del jazz, y su nombre ya no fue olvidado. Sarah murió 2 años después del concierto, pero vivió lo suficiente para ver a su hermano ser recordado y honrado. En las últimas conversaciones que tuvimos, siempre me agradecía por haber dado voz a William. Él siempre supo que era especial, decía. Ahora todo el mundo lo sabe también. En cuanto a mi abuelo, aprendí a verlo de una forma más compleja y humana. Había hecho algo equivocado, pero también había cargado la culpa durante toda su vida. Había construido una carrera encima de una mentira, pero también había usado su fama para ayudar a otros músicos y para promover la música de Nueva Orleans. No era un santo ni un villano, solo un ser humano falible que había hecho una elección mala y había pasado décadas pagando por ella. La melodía que había causado tanto dolor y culpa finalmente se convirtió en un símbolo de redención y justicia. Cada vez que escucho Midnight in the Quarter, ahora, pienso en William Johnson, tocando solo en ese callejón oscuro, creando algo hermoso en medio de la adversidad. Pienso en mi abuelo joven, escondido en las sombras,
tomando una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Y pienso en cómo la verdad, incluso cuando es dolorosa, siempre vale la pena ser contada. La música continúa sonando, pero ahora cuenta la historia completa. Y eso, creo, es como debería ser.